Es que no se puede hacer eso. No sabes que el del doctor, una verdad, mi papá es mi te lo juro que pensé en ello. Hubiese sido propio de mi madre. Bien, señores secretarios. Oye, mientras, señor subsecretario, mientras el señor secretario ubica las indicaciones pendientes, quiero plantearle algo que me ha llegado de los pescadores artesanales de la región de los lagos, Kemchi, Calbuco y otras zonas. Dice, los buzos de Calbuco y Kemchi que operan sobre la Juliana han manifestado su preocupación porque hace unos días se ha decretado la prohibición de extracción por 3 meses debido a la presencia de vibrión, según lo establecido por la Autoridad Sanitaria y Cernapesca en un análisis PSMB. Justamente sobre este tipo de situaciones hemos presentado indicaciones a la ley bentónica porque no es posible que un trabajador esté 3 meses sin poder realizar su actividad debido a condiciones naturales y el Estado no tenga planes de contingencia. Solicito, subsecretario, pueda revisar esta situación y tomar contacto con los dirigentes de la zona y buscar alguna solución. La verdad que no ha llegado el correo, pero la conversación que tuve con los dirigentes anoche de la zona de Kemchi, que se hace en toda la costa, es que tienen los, digamos, ¿cómo se llama esto? Los exámenes y no hay. Entonces ya llevan 2 meses parados, le dicen ahora otros meses más, entonces comprenderá que la situación es bastante dramática. Bueno, ¿cómo está? Buenos días. Estoy pendiente que me llegue y será. Por favor, si le llega me lo reenvíe, igualmente voy a hacer las consultas. Ya, esto también es de la señora Daisy Gallardo. ¿Cómo se llama la directora de? La Alicia. Alicia. Ahí, con ella también se ha conversado. Bien. Listo, presidente. Vamos entonces con lo que queda. Señores senadores, quedan pendientes las indicaciones 172, que está en la página 98 del comparado, hasta la 186, que está en la página 108 del comparado. Todas ellas se refieren al fraccionamiento y, en opinión de esta Secretaría, no son admisibles porque inciden en el fraccionamiento, que es precisamente lo que determina la base de cálculo del impuesto específico a la pesca. Además, tratándose de tributos, es difícil que puedan empezar por el Senado. Página 98 a 108. ¿100? 98 a 108, paso de fraccionamiento. No lo tengo yo. La página de comparado. Sí. Esa. Tiene que estar sobre la búsqueda. 198. No. 98. Ah. 98. Ofrezco la palabra, senador Puy. Gracias, presidente. Efectivamente, el fraccionamiento lo que hace es distinguir qué porción se asigna a la pesca industrial y qué porción va a la pesca artesanal. Han habido diferentes criterios dependiendo de las diferentes especies, pero hoy en día lo que está entregado al mundo industrial está sujeto a tributos y básicamente el cambiar el fraccionamiento cambiaría la forma en que el Estado recauda esos tributos. Por lo tanto, no somos nosotros quienes debemos hacer eso. Si va a ser una decisión política, la tiene que hacer el Ejecutivo, que es el único que podría cambiar esto, presidente. Bien, ofrezco la palabra. Presidente, solo para aclarar, cabe consignar que efectivamente, tal cual lo ha señalado el secretario de la comisión, el Ejecutivo también considera que se trata de una moción inadmisible considerando que es de iniciativa exclusiva. No obstante lo cual, y dentro de los acuerdos que se tomaron al comienzo de la discusión sobre la ley corta, se manifestó la situación de adelantar la discusión del fraccionamiento de 5 a 7 años previos al término de la licitación, precisamente para discutir estos temas, digamos, a propósito de el periodo de
cercanía del término de la licitación. Y como la licitación se modificó el artículo 27 y van a licitarse en forma escalonada y previa, 6 años antes que termine, el acuerdo es tomarlo para que la discusión sobre el fraccionamiento se produzca antes del comienzo de esas nuevas licitaciones, por lo tanto, de 5 a 7 años se adelantaría la discusión. O sea, estamos hablando que se adelantaría para el año 24-25. Exactamente. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Yo soy autora de esta indicación. La verdad es que en el contexto en el que nos encontramos y producto de la expresión de la ciudadanía de reconversar la forma en que nos vamos a relacionar y cómo vamos a hacer de nuestra discusión económica, política, social, una conversación que sea mucho más justa respecto de los actores de la sociedad. A mí al menos me gustaría saber la opinión del Ejecutivo, no solo respecto de los plazos, sino que cómo vamos a hacer la distribución o el fraccionamiento de los recursos. Si vamos efectivamente a recoger un nuevo criterio y una nueva mirada, o vamos a seguir concentrando en la industria la mayor cantidad de los mismos, o vamos a reconversar respecto de cómo los distribuimos. Entendiendo, presidente, el punto de forma, pero sí me gustaría saber el punto de fondo, que creo que es el que todos y cada uno de nosotros nos interesa abordar. Yo comparto absolutamente lo que ha dicho la senadora, pero sí aquí, ¿para qué vamos a judicializar? ¿Por qué esto lo van a judicializar? ¿Ah? Por lo que aquí se ha dicho el secretario y el senador Puig. Pero yo entendiendo que esto es el corazón de los cambios que estamos haciendo, yo le propongo, subsecretario, un gesto del Ejecutivo, sobre todo a la pesquería artesanal, entendiendo, digamos, las limitaciones que tenemos en este momento. Porque esto está por ley. Y eso lo pueden judiciar ya que está por ley, ¿no es así? Yo le propongo que las pesquerías que están sin fraccionamiento por ley podamos fraccionarlas. Y así es un gesto bastante fuerte hacia la pesquería artesanal, y estoy hablando, las que no están por ley, de la reineta, de la albacora, de la sardina austral, de la merluza de cola, de la merluza de 3 aletas y de la raya. Son productos que aquí hacemos un gesto hacia la pesquería artesanal y el fraccionamiento que sea potente para la pesquería artesanal, porque si la industria quiere comprarse, las compra. Senadora. Presidente, cuando discutíamos la mentada ley de pesca, o ley Longueira, como se conoció, en esa época el ministro de Economía, y por lo tanto de esta cartera o de esta subsecretaría era el ministro Longueira, Pascual Aguilera, un dirigente que hemos escuchado en más de una ocasión en esta comisión, amigo de la senadora Muñoz, junto a los pescadores del Maule, que aquí hay varios, le pedimos audiencia al ministro y le pedimos que otorgara el fraccionamiento de la jibia de la manera que se otorgó en esa discusión. Era un recurso que no cotizaba la industria, que nadie vislumbraba como interesante, y el ministro concedió aquella petición. Y fue tremendamente relevante para los pescadores, ha sido tremendamente relevante, y tanto es así que tuvimos la discusión que tuvimos en la ley de la jibia. Entonces, cuando yo hago este planteamiento, tiene que ver con lo que usted señala, cómo reconversamos estos temas. Y por lo tanto y por eso yo pedía la opinión del Ejecutivo respecto al tema de fondo. Usted pone un punto más interesante aún, que avancemos en este tema respecto de las que no están fraccionadas. Y yo creo que sería reentender o reconversar una demanda que es justa de parte de nuestros pescadores. Señor subsecretario, ¿qué le parece la petición que le hemos hecho? Gracias, presidente. 2 o 3 cuestiones previas que me interesaría dejar constancia. La primera es que
Hoy día, efectivamente, el fraccionamiento en general está sujeto a las facultades de la subsecretaría. En segundo lugar, que el fraccionamiento, hasta la fecha, tal cual se ha utilizado en las diversas pesquerías donde se ha realizado, ha sido fruto, entre comillas, de unas diversas o acuerdos intersectoriales, información sobre disponibilidad de los recursos, evaluación, digamos, de cada stock, en fin, hay una serie de elementos que confluyen. No es una decisión puramente política o administrativa el determinar el fraccionamiento. Y en consecuencia, mientras más actores e información se una a la discusión sobre el particular, resulta que la decisión podrá ser mejor. En tercer lugar, el gesto que se solicita, yo entiendo que en esta discusión sobre un proyecto de ley tan particular como fue el proyecto de ley que pretendía fijar la renovación obligatoria de todas las licencias, terminando con las licencias de renovación indefinida, el gesto del gobierno ha sido permitir que hayamos introducido con acuerdos como se han llegado en esta comisión un montón de otros temas distintos a la esencia del proyecto. Yo creo que nuestros gestos, nuestra voluntad en orden a llegar a los acuerdos se ha manifestado en permitir la discusión de otros temas que no tienen que ver, insisto, con la esencia y que de alguna manera han permitido llegar al estado en que hoy día están las cosas. Un estado en que, como digo, en buena parte o en la mayoría de ellas estamos de acuerdo en general para poder avanzar en esta situación. En concreto, respecto ahora de la petición, senador, que se hace en la comisión, naturalmente, y lo digo con mucho respeto, digamos, yo no me mando solo, ¿no es cierto? Y por lo tanto no puedo tomar en este momento una decisión de esta naturaleza y yo le voy a pedir que me conceda hasta la sesión siguiente. Tengo que hacer las consultas, por supuesto, al ministro, digamos, en su caso a la expresia presidencia, para los efectos de poder llegar a un acuerdo en ese sentido. Sin perjuicio de lo cual, le manifiesto desde ya nuestra disposición a discutir aquellos temas que razonablemente, digamos, puedan ser incluidos. Y razonablemente puedan ser incluidos, entiendo yo que son aquellos que no desnaturalizan o desvirtúan la esencia de la discusión que estamos teniendo aquí. Lo que no quiero, entre comillas, es transformar un proyecto que va en un sentido y finalmente en un proyecto completamente distinto y que nos desvíe del objetivo principal. Pero la disposición para analizar lo que usted está pidiendo, yo personalmente la tengo y, por supuesto, le puedo traer una propuesta en tal sentido la próxima semana. Señor subsecretario, con el afecto, el respeto y la consideración que le tengo, no es que el Ejecutivo haya permitido introducir algunos cambios. Es la presión social de este país que ha permitido que podamos hacer ciertos cambios. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo, de lo que no está establecido en ley, que no es ningún drama, porque se habla mucho de los derechos históricos, pero la discutida historia pesquera, digo discutida, porque existen pesquerías que la pesca artesanal ha explotado por décadas y aún así detenta solamente el 10% de esa pesquería, como es el caso del Jurel. Por décadas. ¿Y dónde está la historia pesquera? Y segundo, este tema que estamos conversando ha sido objeto de múltiples acuerdos entre los pescadores artesanales y la industria. Siempre llegan a acuerdos. Entonces, las modificaciones que estamos pidiendo y que las estamos discutiendo no es ninguna excepción. O sea, es normal. Entonces, por eso que yo creo que sería un gesto, pero muy positivo, ya que usted está hablando que no tiene la facultad hoy día en este momento, que no se manda solo, del gobierno y de verdad. En un momento que hemos vivido un estallido social como nunca visto en este país. Hacer un gesto de verdad al reconocimiento de la pesquería artesanal con estas especies que no están, como le digo, bajo ningún marco legal. Y voy a repetir: reineta, albacora, sardina austral, merluza de cola, merluza trealeta, raya. Porque siempre han llegado a acuerdos los artesanales con los industriales. No va a haber problema de abastecimiento en la fábrica, por último. Y creo que sentamos un precedente del primer nivel. El senador Puig.
Muchas gracias, presidente. Hay un tema, en todo caso, que nos está quedando pendiente y yo creo que es bueno tenerlo porque este es el trabajo para la próxima etapa que viene. Finalizamos este proceso de ley corta, pero tenemos que traer la ley larga. Y en la ley larga, para ser justo, dar a cada uno lo que merece, lo que buscamos precisamente es respuesta a lo que las personas están pidiendo. Quieren empleos estables y bien remunerados, con todas sus leyes sociales. Y si no hay alguien que se haga cargo de ello, una plataforma social que los pueda ver. Por lo tanto, aquí nos aparece una discusión que todavía tenemos que hacer antes de llegar a los fraccionamientos. ¿Y cuál es? La de determinar las diferentes condiciones de pescadores. ¿Y por qué? Porque hoy lo vemos como el mundo industrial y el mundo artesanal, pero la verdad es que hay una diferente gama de gente que opera botes con motores fuera de borda, de gente que opera unos verdaderos barcos con unas capacidades extraordinarias, pero en pequeñas loras. Y después, bueno, los barcos más industriales más grandes. Entonces, esa discusión, como nos la hemos dado y no hemos definido todavía las diferentes categorías, yo creo que tenemos que esperar a resolver el tema de fraccionamiento cuando tengamos resuelto esto, porque así vamos a poder exigir que se cumpla lo que queremos, que el empleo de la gente que trabaje en el mar sea el mejor posible, con todo lo que ello tenga, dependiendo de los ingresos esperados del esfuerzo de pesca que se haga. Y eso es fundamental, porque si no, no podríamos empezar con la información que tenemos ahora y con el actual marco jurídico. Por lo tanto, presidente, proponerle que eso lo dejemos para la ley larga, resolviendo primero este tema, entendiendo quiénes son los diferentes actores pesqueros y cómo se irá a producir el fraccionamiento entre ellos. He dicho, presidente. Sí, pero eso, digamos, seguramente va a ser en el próximo gobierno, porque el paso que vamos, esta ley va a salir en un año más. Entonces, claro, terminemos este proyecto. Y con la proposición que le he hecho para avanzar con la pesquería artesanal, y le ofrezco la palabra a la senadora Aravena. Lo primero es decir que yo celebro que, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido este año, hayamos sacado con tanta prontitud la ley corta. Valorar el esfuerzo que ha hecho el gobierno, sin duda, por abrirse a otros temas, y eso tiene que ver también con la forma que se ha trabajado en esta comisión. Yo trabajo en 4 comisiones y creo que hay que rescatar la capacidad que hemos tenido de escuchar a todos, de que las personas que han venido también de las distintas agrupaciones han traído mucho análisis, muchos datos, o sea, hemos podido mejorar muchísimo la iniciativa, el trabajo del presidente también, que nos ha ido apurando en buena medida los procesos, lo que ha permitido que estemos en este enero ya terminando la ley corta. Y respecto al punto específico de fraccionamiento, el subsecretario ha comprometido, me parece bastante lógico, ¿cierto?, una conversación con el Ejecutivo respecto al punto en particular, que no me cabe duda de que dentro del marco legal, dentro de las posibilidades, vamos a tener ya un antecedente mayor en la próxima sesión. Pero yo creo que siempre... Y esa es parte de la política, parte de la vida y parte de las negociaciones, el poder ir viendo nuevas alternativas. Vamos a tener efectivamente, como dice el senador Piu, una ley larga, pero yo quiero decir en esta sesión, yo estoy muy agradecida de haber sido parte de esta comisión, que espero seguir trabajando en ella, pero sobre todo haber tenido la experiencia de haber tramitado algo con transparencia, con rigurosidad, sin alejarnos de lo técnico y también haciéndonos cargo de las demandas sociales y también de las muchas deudas que tenemos para ir ordenando la casa. Y sin dejar de lado que aquí todos son importantes, la industria, la pesca artesanal, pero que efectivamente quienes han tenido mayores debilidades hoy día tienen que ser parte también de las políticas públicas. Así que yo solamente decir que creo que el fraccionamiento esperaremos con calma lo que nos dice el Ejecutivo la próxima semana, porque algo que a mí me preocupa es la constitucionalidad y la limpieza de este proceso, que evidentemente hay informes, ¿cierto?, de la Secretaría que plantean que si bien puede haber una base legítima de demanda de mejorar el fraccionamiento, si nosotros nos metemos en un tema que derechamente tiene posibilidades de ser inconstitucional, podríamos de alguna manera empañar un proceso que ha sido impecable, en mi opinión. Así que esperamos la respuesta del Ejecutivo. Gracias. Muy bien. Entonces, perdón, senadora. Perdón, presidente, me gustaría saber cuál es el vicio de inconstitucionalidad. No, yo creo que es que la senadora llegó un poquito atrasada. Sí. La verdad es que ella no escuchó cuando yo dije que esto no estaba en la ley. Esto no tiene ninguna inconstitucionalidad. No.
Por eso, por eso que lo hago la planteaba. pregunta a efecto de que no quede. Quiero la historia responder, del- Jimena, lo que estoy planteando, no dije vicio, no ocupé la palabra, ocupé que pudiera existir algún tipo de inconstitucionalidad, porque en mi opinión, que puedo estar equivocada, estos son, acciones que debe desarrollar la subsecretaría y no necesariamente nosotros. El A tema ver, del fraccionamiento. ese tema se resolvió ya en el pasado respecto de qué es lo que puede o no puede hacer la subsecretaría. Es que lo que pasa es que yo nunca estuve Quiero- de acuerdo, Jimena, con el tema de la jibia. Perdón, Quiero ¿puedo ser terminar? franca, digamos. Puedo terminar de hablar y no hay un informe de la subsecretaría distinto a la mirada que tuvo la Constitución en su minuto. Entonces quiero dejarlo para la historia de la ley. No existe un informe de la subsecretaría que diga que es inconstitucional lo que hicimos en la jibia. Todo lo contrario. Estábamos dentro del marco de lo posible, en la jibia. ¿Ya? Respecto de este tema, vuelvo a lo que dice el presidente de la comisión, en lo que no está legislado, podemos legislar, ¿ya? Y quiero dejarlo para la historia de la ley claro. Y tercero, y eso es una opinión política, ¿ya? A pesar de que la política puede estar no muy bien valorada, creo que tenemos que revalorarla. Creo, y me voy a tomar de sus palabras, presidente, que el país ha sido claro en sus demandas. Y si no solo el Ejecutivo, el Parlamento, sino que también los empresarios no entienden que tenemos que abordar estos temas desde otra mirada y no como lo veníamos haciendo, la verdad es que no vamos a resolver un problema que está instalado. Muy bien, muchas gracias. Bien, con las consideraciones que hemos escuchado y con la voluntad del Ejecutivo de traer una respuesta positiva la próxima semana. No lo voy a levantar. Declaro inadmisible estas indicaciones. Subsecretario, ¿usted quería decir algo? Solo aclarar dos o tres cosas. Efectivamente, la discusión, digamos, en el tema de las especies que se mencionaron, al no estar por ley, efectivamente tienen un tratamiento distinto y esa es la razón por la cual el Ejecutivo naturalmente está disponible para hacerlo. Así que no hay ningún inconveniente desde ese punto de vista. Respecto de los informes sobre la jibia, solo también para aclararlo, efectivamente esos informes existen porque fueron encargados en su momento a abogados constitucionalistas, se pidieron un informe en derecho, sin perjuicio de los propios informes que teníamos nosotros, y el hecho que no se haya ejecutado la acción anunciada en su momento, como fue requerir al Tribunal Constitucional o eventualmente un veto que se justificaran esas consideraciones, no significa que no existan, solo que no se utilizaron en la forma que se pretendía en su momento por razones que no es del caso mencionar. De hecho, yo no estaba siendo subsecretario en ese momento, pero no significa que no existan, solo eso quería decir y se refieren en general a la facultad del Ejecutivo de establecer los artes de pesca. Bueno. Dicho lo anterior, le agradezco, presidente, por la situación de inadmisibilidad y por el afecto y cariño que dijo tenerme, así que gracias. La próxima semana cuando se haga la respuesta. Presidente. A ver, ojalá que lo volvamos a tratar de una sesión presidente, extraordinaria, 20 presidente, minutos yo- más. Yo lo Senadora sé, Rincón. lo sé, presidente, pero presidente, dos cosas. Una, el que existan informes en derecho que digan que es inconstitucional, bien, siempre dicen, y soy abogado, que donde hay un abogado siempre al frente hay otro. Así que la verdad es que eso es dato de la causa. La Secretaría emitió la opinión respecto de que no era inconstitucional. Segundo, más allá, presidente, de que podamos avanzar y esperamos con ansia, obviamente, la propuesta del Ejecutivo respecto a lo que usted ha solicitado, yo pediría al Ejecutivo un esfuerzo mayor. Y yo le pediría al Ejecutivo que invite a los industriales a conversar. Porque aquí, de verdad, necesitamos, en tiempos extraordinarios, medidas y miradas extraordinarias. Y no porque esté legislado, no podemos abordar la conversación y ver cómo resolvemos este tema. Esa es mi solicitud en concreto al Ejecutivo. Muy bien, muchas gracias, senadora. Señor secretario, continuamos. Sí, presidente. Señores senadores, hay dos pequeños puntos que quedaron pendientes en la discusión de este proyecto. El primero se refiere a la indicación número 26 que se encuentra en la página 15 del comparado. Es una indicación de la senadora señora Rincón que incluye la definición de actividades conexas. Esa indicación tiene un inciso segundo que está en la página 15 que quedó pendiente en la sesión anterior. Con respecto a esto, quedamos que el Ejecutivo va a hacer una redacción. ¿Ya? 15, sí, señor.
Gracias, presidente. Si me permite, efectuado el análisis, hay que destacar que en el DFL número 5 del año 83, que regula las facultades del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Pesca y Cernapesca, hay una definición de sector pesquero que es más amplia que la que establece la Ley de Pesca. Y la señala como el conjunto de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que cumplen funciones o actividades directas de producción, de investigación, de formación profesional y de servicios relacionados con la explotación de recursos biológicos marítimos, fluviales y lacustres o de cualquier otra fuente natural o artificial. Es decir, se trata de una definición evidentemente más amplia, que incluye, digamos, la investigación, incluye la formación profesional, servicios en general relacionados con la pesca. O sea, ya tenemos un conjunto o una definición que de alguna manera incorporaría todas estas definiciones que habíamos visto en la sesión pasada. Y en consecuencia, otorga la subsecretaría la facultad que tiene general también de promover y coordinar la capacitación profesional de los medios humanos en el sector pesquero. Creemos que la discusión de la semana pasada se podría solventar a través de la siguiente indicación que sustituya a la redacción original, que diga: en el marco de la política pesquera nacional se deberá propender a la identificación y visualización de las actividades conexas. Lo anterior a fin de promover y facilitar el acceso de quienes las realizan y sus organizaciones a las distintas herramientas o instrumentos, tanto de fomento como de fortalecimiento, disponibles por parte de los diferentes órganos de la Administración del Estado. Es decir, se establece una obligación de, primero, identificar y visibilizar, sin mencionar la palabra registro formalmente. Y luego, la finalidad de aquello es promover y facilitar el acceso de las herramientas de fomento y de fortalecimiento. Y eso lo hace extensivo a todo el aparato público y no solo, entre comillas, a los instrumentos de pesca. De tal manera que si una organización de, quiero poner un ejemplo, no sé, de encarnadoras que hay en una, pueden, por ejemplo, postular un proyecto de CENSE sobre capacitación, sobre alguna cosa, o sobre Cercotec, y no limitarlo, entre comillas, a instrumentos de pesca, porque ahí hay que acreditar, digamos, si están inscritas en algún registro o no. En fin, hay una serie de elementos. Aquí basta con los requisitos generales para propender a todo esto. Lo que sí, hay una obligación que se establece, que la deberá asumir la subsecretaría, de identificar y visualizar las actividades conexas a partir de las definiciones previas. Me parece que eso cumple razonablemente el objetivo que se busca. Senadora Muñoz. Presidente, yo leo la propuesta que está en el texto, que es producto de la indicación que presentamos varias senadores y senadoras. La propuesta es, yo creo que es importante hacer un registro, por cierto, pero la propuesta es que se puedan incorporar en el registro, ¿cierto?, la pesca artesanal. Y eso no está acá en el texto. Usted eso no lo incorporan, lo reemplazan por la introducción de instrumentos de fomento. Si me permite, en la sesión pasada lo que se discutía precisamente que era que se generaba el incorporarlas a un registro sin beneficios carecía de sentido. Solo tenía sentido en la medida que se incorporaran beneficios. Al no tener dimensionado el número de personas de las actividades conexas, ni tampoco la forma de acreditarlo, puede darse la situación de que el número de personas sea grande y en el fondo la torta que hoy día hay se reparte entre más gente y al final no va a permitir el fomento. Yo ayer me reuní en la mesa pesquera de la mujer en el Biobío y discutimos esto también. Y en el fondo lo que estamos haciendo primero es identificar, identificar cuánta gente es y de esa gente cuánta sí tiene registro pesquero. Porque hay muchas mujeres que son encarnadoras que tienen registro y muchas mujeres que son tejedoras que tienen registro. Entonces, esa identificación nos va a permitir saber y dimensionar. De otra manera, insisto, al final del día lo que vamos a hacer es empobrecer, por decirlo de alguna manera, a todos aquellos con acceso y bajarles las posibilidades de fomentar sus propias organizaciones. Me parece que un mínimo de responsabilidad obliga a tener claridad de cuánta gente puede llegar a ser previo a incorporarla en nóminas específicas de beneficiarios. Aquí lo que estamos haciendo es incorporarla en la nómina genérica de beneficiario una vez visualizada e identificada. Bien.
Sí. Presidente, pero eso un poco desvirtúa la intencionalidad de la indicación, que es igualdad de condiciones para las mujeres que se dedican a actividades conexas a la actividad pesquera, tener las mismas posibilidades y derechos que los pescadores artesanales varones. Eso es lo que proponemos en la indicación, para ser inscrito en todo registro. Está bien la identificación de la actividad, está bien, pero que esa identificación quede registrada en un registro, valga la redundancia, y por cierto que queden en condiciones de incorporarse a distintos instrumentos de fomento. Pero un poco se desvirtúa el principio de igualdad que estamos proponiendo de mujeres que realizan actividades anexas a la pesca, a la actividad pesquera artesanal, que tengan el mismo derecho de que los varones pescadores artesanales de ingresar a todo registro que lleve la autoridad competente. Yo creo que eso no agranda el universo, sino que al contrario lo visibiliza, de que hay una composición hombre-mujer. Eso es lo que... Bueno, la verdad que la sesión pasada analizamos bien este tema, lo que significaba incluir a toda al encarnador, al charqueador, al ahumador, al tejedor en el registro pesquero artesanal. O sea, la verdad es que sería imposible satisfacer. Lo que sí quedamos de acuerdo, que se podían postular a cualquier tipo de proyecto para mejorar su actividad, ya sea, por ejemplo, lo que se dedican al ahumado. Que se haga ahumadores industriales, de todo ese tipo, de las tejedoras, a postular a aparejos, a mejores aparejos, etcétera, etcétera. ¿Está pidiendo subsecretaría? ¿Tú querías? No, parece no. ¿No? Sí, solo un pequeño alcance en el mismo sentido que de lo que indicaba usted, presidente, respecto a que efectivamente la sesión anterior atendió los problemas que existían de admisibilidad. En primer lugar, es que se nos pidió buscar una alternativa en que no fuera iniciativa del Ejecutivo, porque según se indicó en la sesión anterior, el registro pesquero artesanal existe porque es una actividad que tiene acceso restringido, en la que existen una serie de requisitos y en la que eventualmente se cierra el acceso por motivos de sustentabilidad. En cambio, las actividades conexas son actividades de desarrollo libre, por lo tanto, el potencial interesado son los 17 millones de chilenos. Por lo tanto, tener un registro por un lugar en esos términos sería iniciativa del Ejecutivo y habría que hacer un análisis de impacto financiero de cuánto costaría administrar un registro que tendría la posibilidad casi eterna de acceso. Y en base a eso fue que se elaboró una propuesta que pudiera saltar la valla de la iniciativa exclusiva y que no tuviera estos inconvenientes y utilizando en el fondo las facultades que hoy día ya están radicadas en la subsecretaría, en el Ministerio y en el Serenapesca Pesca. Bien, parece que las autoras del proyecto llegaron a un acuerdo. Pero, senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, ayer se analizó largamente este contexto y además las implicancias operativas prácticas que tenía. Porque en realidad la indicación señalaba, ¿verdad?, de que para todos los efectos legales, en la propuesta de la moción, para todo el efecto legal, ¿no es cierto?, los mismos tendrán los mismos derechos que los pescadores artesanales, ¿ya? Yo creo que ahí hay como una situación bastante... y además de eso, la mayor discusión que se planteaba ayer era de que eventualmente no se pudiera tener acceso a algunos instrumentos, y se mencionó el caso de la senadora Aravena respecto de Cercotec, que trabajaba en Cercotec. La indicación que da el Ejecutivo en este minuto me da la impresión a mí de que junto con establecerse deberá propender a la identificación y visualización, ¿no es cierto?, de las actividades conexas, además actividades conexas, que hay muchas más de las que aparecen en esta misma indicación, y además se habilita expresamente, ¿no es cierto?, a el acceso a ámbitos de organización, de fortalecimiento y a cualquier órgano de la administración del Estado. Yo creo que, presidente, que se hace parte del tema razonablemente. Pero, por favor, cortito. La palabra. No, yo la verdad es que creo que esta norma tiene un problema. Y es que es una norma programática, pero no dice nada concreto. Porque dice, en el marco de la política pesquera nacional se deberá propender a la propender. Las leyes deben decir las cosas que se hacen en concreto. Si hay un registro, ¿qué se registra? ¿Cuál es el efecto jurídico de ser parte de ese registro?
Si ese registro, si se requiere un registro de una naturaleza distinta, establecer un registro de distinta naturaleza. Pero esto más bien, esto parece que está bueno para un programa de gobierno, pero no para una ley, para una norma legal. Porque no dice nada concreto, dice, se deberá propender la identificación, lo anterior a fin de promover y facilitar el acceso a quienes lo realizan y sus organizaciones. Pero ¿cómo se hace esto? No lo dice. Entonces la pregunta es ¿cómo se cumple esta disposición? A mi entender es de una vaguedad extrema. Ok, gracias por su aporte, senador. Está la moción de la redacción colectiva. A ver. Sí, lo primero es explicar que nosotros nunca pretendimos y entendimos que no queríamos competir con los pescadores. Lo que pretendemos es que exista un registro que acredite el oficio. Eso siempre fue el sentido. Entonces, partiendo de esa base que nosotras comprendimos que no nos íbamos a repartir la torta en el doble persona, sino más bien que acreditemos de una u otra manera el oficio de la actividad conexa. Ese era todo el sentido. Entonces, en el marco de la política pesquera nacional se deberá identificar y permitir, ¿sí? No, identificar y visualizar las actividades conexas y su respectivo registro, lo anterior a fin de promover, facilitar y permitir el acceso de quienes las realizan y sus organizaciones a las distintas herramientas o instrumentos tanto de fomento como de fortalecimiento disponibles por parte de los diferentes estados de administración. Sí, que cambia absolutamente la figura porque no se habla del registro pesquero artesanal. No, se habla de otro registro. No, lo que pasa es que la indicación estaba. Exacto, porque no nos sirve propender es algo... ¿Me podría repetir si no fuera mucha la molestia? Ya, Jiménez. Dice, en el marco de la política pesquera nacional se deberá identificar y visualizar las actividades, se deberán identificar y visualizar las actividades conexas y su respectivo registro. Lo anterior a fin de promover, facilitar y permitir, y sigue igual el resto. Si es una actividad conexa a la pesquería, ellos. La subsecretaría. Bueno, la subsecretaría debiera. Mejor todavía. Es que está a cargo de la política de fomento. Sí. ¿Quién hace esto? Pero dice la gerencia ejecutiva. Puede decir, en el marco de la política pesquera nacional, la subsecretaría de pesca... Eso, en el marco de la política de la subsecretaría. Sí, a ver, subsecretario, pongamos órdenes. Orden. ¿Ustedes la están trayendo? Insisto, si a mí me parece bien esta redacción tal cual está ofrecida o propuesta. Si se quiere incorporar palabras como deberá o la subsecretaría tendrá, eso es de iniciativa exclusiva, digamos, porque no está asignando naturalmente. Exactamente. Y no pretendo, digamos, tampoco negarlo, pero no, una moción no puede pretender, digamos... Pero una indicación sustitutiva. Claro. Y estamos hablando además de algo... A mí me parece que la propuesta que hacen las senadoras es razonable toda vez que, en definitiva, digamos, mantiene el espíritu y no identifica, entre comillas, como pescador y todos los efectos legales, que era la norma que nos hacía ruido, digamos, en ese sentido. Muy bien, entonces someto a votación las indicaciones de las senadoras. Nunca le era nuestra propuesta. Y de las pescadoras artesanales. Siempre el propósito siempre fue este. Ahora, perdón, tenemos un punto, presidente. No, pues estamos aprobando las indicaciones, una modificación a las indicaciones que presentaron antes que ellas. la someta a votación, hay un tema, porque estábamos en el inciso final, ¿no? que estaríamos cambiando. Por lo tanto, está claro que las actividades conexas quedan y estaban ok. Ya. La redacción la vuelvo, me la está pidiendo, presidente, el senador. ¿Puedo volverla a leer? Me está pidiendo el senador. No, si el Ejecutivo tomó nota. Estamos claros. Es que tendrían que ellos proponerlo porque es inadmisible que nosotros le demos... No, si así como está no es inadmisible. No es inadmisible, así. No, así no es inadmisible. De veras. Ya. El subsecretario ¿Estamos? no es admisible. ¿Estamos? Listo. ¿Aprobado por unanimidad? Sí. Aprobado. Muy bien, Jiménez. Muy bien. Gracias. Es bueno Secretario. que en el grupo. Que la comisión me autorizaría a cambiar la palabra visualizar por visibilizar, Maravilla. que es más adecuada de acuerdo con el diccionario. Yo no tengo inconveniente, presidente. Gracias, presidente. Si la visualización que hace la Secretaría es esa. Bien, continuamos que hay sesión extraordinaria. Señor
secretario. Perdón, presidente, una pregunta porque a lo mejor está de más la visualización. Porque porque lo propuso el Ejecutivo, no sé cuál es el sentido, porque a lo mejor no es necesaria. Ahí sí tenía sentido. Nosotros sacamos registro, pusimos visualizar. Ah, perfecto. Ya. Pero aquí, como habla de algún registro, podría también ser redundante. Puede ser redundante. ¿Qué significa Identificarnos. ¿Sacó el diccionario? Visibilizar significa hacer visible Algo. oficialmente lo que se puede ver. Dejémoslo identificar nomás, presidente. Identificar nomás y borramos el visualizar. Es acción, es representar mediante imágenes Ahora nos daña. fenómenos de otro carácter. Presidente, nos daña. Lo que abunda no daña, ya. Ya, listo, la dejamos entonces. No la elimine. Déjela visibilizar. Ok, sigamos. Queda un punto. El punto es en la página 25. Está bien, está bien. Gracias, colega. colega. La indicación 48 que se trató en la sesión pasada. Imagina. En ese caso se trata. La indicación 48, que se aprobó con modificaciones de acuerdo con una redacción que trajo el Ejecutivo ese día, que modifica el artículo 4D, al que le agrega al final dicha resolución, que es de la subsecretaría, podrá establecer porcentajes máximos por unidades de pesquería de conformidad con las condiciones de mercado, a fin de fomentar el consumo humano directo de los recursos hidrobiológicos. Lo anterior previo informe del Consejo Nacional, que deberá referirse a las condiciones previamente referidas. El Ejecutivo anunció que iba a proponer un inciso nuevo adicional a este texto, y es lo que está pendiente. El cuarto D está en otra página. Entiendo, si me permite, presidente, Sí. para el secretario, entiendo que la norma tal cual usted la leyó ya estaba aprobada y que faltaba Así es. agregar esto, ¿sí? Exacto. Es Ah, ok. exacto. Sí, por favor. Esta norma estaba dentro del paquete que aprobamos por unanimidad. No hicimos discusión en el minuto. Y a mí me gustaría, presidente, saber por qué estamos específicamente digamos, entregando el 100% del consumo humano en el caso del jurel. Y si hay evidencia que existe capacidad para producir la totalidad del jurel en planta de consumo humano, o si podría incorporarse un porcentaje de menor a el restante harina. Y la verdad es que yo tengo dudas respecto de esta indicación, entonces no quiero darla por unanimidad y yo retiraría mi voto en esta en particular. Bien, ya esto lo habíamos visto, lo habíamos acordado, se había dado la explicación de por qué el consumo humano, lo que se propende con esta indicación es que vayamos aumentando el consumo de pescado en nuestro país. Hoy día no superamos las 10 kilos mensuales. En Perú son 20 y tanto, en España son 40 y en Japón son 50 y tanto. De eso, no. Se dio la explicación en ese momento, que yo técnicamente, yo era partidario, para mí, ojalá que todos los peces son de consumo humano. Ojalá que lleguemos a eso. Yo sé que es difícil, pero por lo menos es que quede establecido que vamos a ir, de acuerdo a los estudios que vayan haciendo, vamos a ir aumentando el consumo humano de las diversas pesquerías. ¿Y cuál es el objeto del fraccionamiento que propusen delante de las especies que no están por ley del fraccionamiento? Precisamente esto, que ojalá el 90, 95, 97% de esas pesquerías que nombré sean para pescar artesanal y que les vendan siquiera a la fábrica para consumo humano. Pero no podemos seguir el jurel, que es rico en proteína, lo más, qué sé yo, importante, que vaya todo a la harina de pescado o aceite. No puede ser. De eso se trataba la indicación. Y ahí sí se hizo la aclaración de por qué no podía ser el 100%. ¿No es así? Perdón, nadie puede obligar a la gente a comer un determinado porcentaje. Sí se puede promover ese consumo. Y esa era la idea. Y además la subsecretaría pone límite a la fabricación de harina en función, digamos, de toda la información y condiciones que se encuentran en ese punto, que es enfrentarlo de la manera al revés. Pero bueno, respecto de la propuesta sobre este particular, si bien en el DFL número 5 el Ministerio de Economía habla en general de la promoción del consumo, no hay en la ley de pesca el principio. Y nosotros proponíamos, aparte de lo aprobado, en general poner en el artículo 1C
una nueva letra J que diga promover y fomentar el consumo humano directo de recursos hidrobiológicos, es decir, establecer la obligación explícita en la ley. Y desde ese punto de vista proponemos dicha norma para complementar aquella referida a lo de la harina. Promover, agregar una nueva letra J a la letra 1C, al artículo 1C, que señale J, promover y fomentar el consumo humano directo de recursos hidrobiológicos. Es decir, algo bastante sencillo y no sin mayor dificultad. Una pregunta. Señor secretario. Con pedirle una precisión a la señora Rincón, retira su voto en el sentido de abstenerse o votar en contra. Gracias. ¿Y podríamos leerla cómo quedaría? Porque entiendo que había una modificación anterior. Sí, hay varias. El artículo primero C dice que en el marco de la política pesquera nacional se deberá tener en consideración al momento de adoptar medidas de conservación y administración lo siguiente, y hay un enunciado de la A a la I. Sin embargo, también hay indicaciones que han agregado nuevos literales, de modo que la letra que le corresponda da lo mismo. No, pero ¿cómo quedaría La propuesta es agregar al primero C una letra final que diga para del marco de la política, es la página 3 del comparado. No, pero está hablando, ya estoy preguntando. Ese literal, un tema de criterios de mercado? Esos cuatro, no, estamos en el primero C. Este es el primero C. No, pero en la... Sí, ¿cómo la dejamos nosotros? ¿Es el anterior, te acuerdas, no? Es una ley, es un texto vigente que tiene una serie de Claro. enunciados, de conceptos en realidad, para la política pesquera nacional. Y la agregación que se propone, en vez de ese segundo inciso que se iba a poner en el cuarto D, es la siguiente: promover y fomentar el consumo humano directo de recursos hidrobiológicos. Presidente, como el tema es largo y extenso, no es solo esta norma, y es un conjunto de normas. Primero, se deja en manos de la subsecretaría fijar el porcentaje de consumo humano. No sé si estoy equivocada, pero ya sé, se limita la facultad y después se establecen criterios de mercado para el uso de la facultad. No, sí. Me gustaría despejarlo. Sí, pero me gustaría saber si es así o no. Y segundo, ¿qué es lo que se entiende por criterios de mercado? Para que lo tengamos claro en la historia de la ley, porque es un concepto bastante amplio. A ver, perdón, miren el criterio de mercado. Cuando yo propuse el 100% del jurel de consumo humano, se declaró acá inadmisible. Bien, encontré la razón, tiene la facultad de la seguridad. Pero inmediatamente, al día siguiente, 2 empresas, y lo voy a decir con nombre completo, Alimar y Lotapotren, inmediatamente, que se dedican nada más que a la línea de pescado, me hicieron pedazo. Ahí está el mercado. Subsecretario, usted... Leer los conceptos que tiene el primero. Exacto. Y por los diarios, todos lados. Solo aclarar que la norma del artículo 4D... De fierro son los que tenemos, por eso son... De fierro son los que tenemos. Solo aclarar que el artículo 4D original ya establece o establecía la facultad, ya que dice: la subsecretaría, mediante resolución, previo informe técnico, consulta al Consejo Zonal de Pesca que corresponda, determinará los recursos hidrobiológicos que se exceptúan del consumo humano directo y que puedan ser destinados a la elaboración de harina de aceite. Y lo que se agregó, votó y aprobó es que hay un nuevo inciso segundo, o se le agrega un inciso segundo, que dice: dicha resolución podrá establecer porcentajes máximos de unidades por pesquería de conformidad con las condiciones de mercado a fin de fomentar el consumo humano directo de los recursos hidrobiológicos. Lo anterior previo informe del Consejo Zonal de Pesca, al que deberá referirse a las condiciones previamente referidas. Por lo tanto, lo que hace es limitar y establecer niveles de porcentajes máximos de harina. Eso es. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, secretario. Señor secretario, ¿estamos? Tomar la votación de esta letra, ¿va de acuerdo en aprobarla? Promover y fomentar el consumo humano directo de recursos hidrobiológicos. No, por supuesto, ojalá que se hagan campañas de promoción al consumo de pescado. ¿Sería unánime la letra que se propone? No. Tomemos la votación. Tome la votación.
Señor Piu, ¿cómo vota su señoría? A favor. Señora Rincón. Me abstengo, presidente. Señora Muñoz. Señora Aravena. Apruebo. Señor presidente. A favor. Queda aprobada por 3 votos y 2 abstenciones. Bien. Señor secretario. Eso es lo último que queda pendiente, presidente. Quería hacer una propuesta, es que de aquí antes de la próxima sesión, que el Ejecutivo va a traer alguna proposición o lo que se plantea, yo quiero distribuirles el texto del proyecto tal como ha quedado después de los acuerdos que tomó la Comisión. Queda pendiente una sola indicación, ahora que me estoy recordando, que tiene que ver con lo que nos dice la próxima semana el subsecretario. Ahí sí. Se resuelve inmediatamente. Bien. ¿Sí? La indicación respectiva que usted pidió, y 2, que podamos formar una mesa de trabajo con la industria para los otros que están legislados y abramos una conversación respecto de aquello. Bien. La próxima semana es la última sesión, el día lunes. Voy a pedir autorización para paralelo, yo el miércoles no va a estar, para hacer una revisión completa y despachamos el proyecto. Lunes 20. Lunes 20, de 4:30, revisión y la despachamos. Puede haber otra 27. Puede haber otra 27. No, pero aquí mismo, no acá, si estamos citados. Sí, hoy día. 1 hora, si en 1 hora Ya, 1 hora la próxima sesión y terminamos. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.